Listo, muy buenas tardes para todos muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar la clase del día 24 de marzo del 2023. Eh, Básicamente muchachos, el temario del día de hoy es el siguiente. Vamos a ver lo que es el concepto de encapsulamiento, clases abstractas e interfaces. ¿Listo? Yo tenía un pendiente con ustedes del día de ayer y era el tema de que no podíamos ver lo que hacíamos en TypeScript, no lo podíamos ver a través del navegador. Pues hoy me puse a mirar como todo este tema y encontré lo siguiente. Lo que sucede es que cuando yo hago bueno, primero lo que hice acá en el tsconfig, que era algo que nosotros decíamos como que hay algo que está fallando acá, es definirle aquí en la línea 27, definirle que el módulo es un ES 2015, o sea que vamos a utilizar el estándar como de ECMAScript, el ECMAScript 6, que recuerde que lo definíamos también como ES 2015, ¿cierto? Y tenemos que colocarlo tanto en el target como en el módulo. Pero aún así me seguía generando fallas. Y lo que sucede es que para que yo pueda utilizar el console log dentro de, digamos, del navegador para que me lea esas impresiones en la consola, necesitamos pasarlo, este proyecto, a un Apache. O sea que nosotros podamos montar el proyecto con Apache y poder subir ese desarrollo en la carpeta principal del Apache para que me pueda hacer esa lectura. Entonces, si yo me voy acá, voy a mostrarles aquí un momento, aquí al localhost, que ya algunos ya lo han manejado de esta forma. Yo lo tenía aquí en taller prueba, creo que aquí, y aquí pues yo abro la página que tenemos. Entonces, si se dan cuenta aquí, él ya me está cargando. Yo estoy cargando esto ya no por el archivo, el archivo que teníamos nosotros que lo abríamos directamente como un file, sino lo subimos ya a un servidor que es Apache en este momento. Y aquí lo que hacemos es ya cargar el código, y pues si nos damos cuenta aquí en la consola, ahora sí me aparecen las impresiones en consola que nosotros estamos haciendo. Entonces, para las personas que utilizan Windows, pueden descargar SAM, ¿sí? Que este es un aplicativo que les va a permitir instalar el Apache para poder subir sus proyectos, digamos como tal, al servidor local que vayan a definir, ¿sí? Entonces simplemente lo descargan, lo instalan. Aquí lo que necesitamos es el Apache, no hay afán de que si de la versión del PHP, sino necesitamos simplemente el Apache, que esté bien integrado ya aquí en el SAM. Otro que se pueden utilizar es el WAM Server, que este también está para Windows. Entonces simplemente es descargarlo, nets, y ya quedaría instalado el WAM Server. Y para estos, en el caso de Windows, en el caso de SAM, para Windows, si no estoy mal, él crea una carpeta en el disco local C, que se llama SAM. Entran a esa carpeta SAM y hay una carpeta que se llama htdocs, y ahí pueden colocar su proyecto, la carpetica del proyecto, y de esa forma pueden trabajar todo el tema de TypeScript cuando lo vayan compilando. ¿Listo? Entonces, digamos, como les decía hace un momento, no importa, digamos, aquí la versión del PHP, para nosotros no es relevante esta versión. Simplemente descargan el SAM por el tema del Apache 2. O pueden directamente, solo si no quieren utilizar el SAM, entran directamente al Apache, a la página de Apache, perdón, Apache. Y aquí en la página de Apache les explica o les dice cómo pueden instalar el servidor Apache para que puedan subir ustedes ese desarrollo. Listo, aquí ya están como las versiones. Aquí la última versión es la 2.4, ¿sí? Pueden descargarla. Aquí, por ejemplo, aquí nos dice para descargarla. Este está para Linux. No sé si cuando lo carguen allá en su Windows les aparezca aquí es el enlace del Windows, pero también pueden hacer la instalación solo del Apache, entonces no hay afán. Yo pues les recomendaría, este es más sencillo, el SAM, que ya viene con el Apache, que es el que necesitamos, ¿cierto? Para poder subir nuestro proyecto. Entonces, básicamente esos fueron los ajustes que yo hice.
actualicé el campo module y el target, los dejé los dos como ES 2015, y cuando compilé, aquí entré al index. Bueno, y otro cambio que hice fue de que cuando yo hago el llamado o la importación del archivo, aquí le debo colocar el JS. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo de esta forma, si yo lo dejo con solo el persona, aquí me generaba el error de que esa clase persona no existe. Entonces en el TypeScript simplemente le decimos impórtelo desde la clase persona. ¿Sí? Él lo va a entender, él lo va a decir, ok, ustedes me están diciendo que yo lo importe desde la clase persona, y pues de esta forma, perdón, aquí me faltó compilar, tsc, compilo, recargo, y de esa forma ya puedo ejecutar todo el JS que me compila el TypeScript. Hasta aquí preguntas para quedar claros con esta parte. Daniel, ¿toca sí o sí con el SAM? No, no es necesario con el SAM. Como les digo, está el SAM, está el OneServer, o si quieren instalar solamente el Apache. Otro que podríamos utilizar es el NGINX. No utilizaba el NGINX para como servidor, siempre he trabajado como el Apache. Y podrían utilizarlo de cualquiera de esos. Y para Linux también pueden utilizar el Apache. Para instalar en Linux el Apache es muy sencillo. Si ustedes entran acá es simplemente un comando, por ejemplo aquí en Ubuntu, y aquí simplemente es colocar un comando por acá, espérame. Bueno, primero actualizamos como la máquina, le hacemos un sudo apt update y le hacemos el sudo apt install -y apache 2, y ese nos crea la carpeta como la que vemos acá, var www.html, y dentro de HTML es donde vamos a cargar todos nuestros proyectos para poderlo ejecutar. ¿Sí? Entonces no hay problema en utilizar ese que tengan ahí. ¿Listo? John. Sí, profe, una pregunta. Si tú Sí. corres el HTML con el Live Server, ¿te funcionaría? El live server es este que tenemos acá. Sí, exacto. Espera, Sin porque no necesidad del sé. SAM ni nada de eso. Venga, miramos. Sí, sí funciona con el live server, funciona también. O sea, él como que crea una instancia, como un server ahí interno, y lo crea acá. Sí, sí, también puede funcionar, mira. Si lo ejecuta directamente, él lo permite. Entonces sí, sí también podría funcionar. Si no van a instalar ninguno de ellos, con el live server ahí ya lo permitiría hacer. Muchas gracias, John. Listo, Santiago. Profe, porfa, me deja ver qué fue lo que puso en el tsconfig, en module y en target. ¿Solo ese 2015 ya? Ese 2015 y ya. Eso fue lo Y, único que modifiqué. listo, de una, Que encontré gracias. por allá en un foro que decía que era importante colocar como estas opciones para que nos dejara utilizarlo en un navegador web. Listo. Y lo otro, lo único que hice fue al importar la clase que estamos utilizando, le agregué el punto JS para que él sepa, perdón, el punto JS para que él sepa que debe cargar un JS. ¿Sí? Que cuando ya haga la compilación, si yo me voy aquí al index, él me dice, ok, voy a importar aquí de la clase persona el JS que ya compila y coloca acá. Sí, básicamente lo que se hizo. No se hizo nada más. Yo lo que vi fue el tema del servidor. No había visto lo del live server, pero también nos funciona aquí con el live server para poder probar nuestro código. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, aquí Juan dice, usaba la extensión live server para el visual. Sí, lo que nos dice Juan, lo que nos dijo John, que el live server nos va a servir para poder probarlo. Y listo. Entonces básicamente era eso, muchachos. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Voy a cerrar aquí estas pestañas. Voy a dejar este de prueba ahí. Vamos a empezar vamos a ver hoy tres conceptos más basados pues en todo lo que estamos viendo de las clases y de las propiedades y clases, cómo las podemos manejar en nuestro proyecto. La clase de hoy voy a hacerla no tan larga. Sí, tengo entendido que ustedes después de esto tienen la posibilidad de hacer unas monitorías con Laura y Jessica. Voy a tratar de no extender mucho la clase,
Porque la idea es que como el lunes y martes vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto durante toda esta semana, pues que no meter más temas, obviamente todavía nos falta, pero no meter más temas hasta el día de hoy para que el resumen de esos 2 días no se nos alargue y no queden cosas ahí como pendientes de repasar. Entonces vamos a ver eh, hoy el tema del encapsulamiento, las clases abstractas y las interfaces. Si ustedes entran aquí vuelvo y les digo, vuelvo a entrar a las aulas virtuales, bueno, yo accedo en este momento como docente. Si ustedes entran aquí a su curso y ven el documento base, vamos a ver por acá. Voy a entrar aquí, por ejemplo, al plan de trabajo. Y este plan de trabajo me dice pues que en esta unidad de 3 de TypeScript nosotros ya vimos lo que es definición, historia y configuración, la sintaxis, tipos, funciones y arreglos, objetos y tipos personalizados, y pues finalizaríamos con el tema de interfaces. Pero pues aquí lo dejaron como muy general, y en el tema de clases, si se han dado cuenta, hemos entrado más en detalle de lo que podemos trabajar con las clases, ¿sí? Y vamos a ver también el tema de las interfaces. En este sentido, si nosotros dijéramos en una semana abarcamos prácticamente lo que está de la unidad 3, que está contemplado para 3 semanas, pero hay mucho más temas que quiero ir metiendo durante estas 2 semanas que quedan de esta unidad, ¿sí? Entonces la idea, muchachos, es que vamos a ver cómo los conceptos, toda esa cuestión, y ya vamos a empezar la otra semana a hacer el repaso de 2 días, lunes, martes, y vamos a continuar con otros tipos de conceptos y de reglas que podamos meter aquí en TypeScript para nuestro trabajo. ¿Listo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o ya iniciamos el temario del día de hoy. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con nuestro concepto de encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento en TypeScript o en la programación orientada a objetos, básicamente? Es uno de los, pues es uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Y pues en TypeScript el encapsulamiento se refiere como a la capacidad de ocultar algunos detalles de implementación de una clase y exponer solo lo que son los métodos y propiedades relevantes para el usuario. Nosotros ayer, antes de continuar acá, nosotros el día de ayer, cuando veíamos las clases, estábamos mirando por acá que nosotros podemos colocar propiedades privadas, ¿cierto? O propiedades públicas, donde no le colocamos ningún nombre. Cuando yo no le coloco ningún nombre reservado como el de public, él lo toma por defecto que es público. Pero si yo quiero ser organizado digamos, con mi trabajo, con mi código que yo estoy desarrollando, lo ideal es que uno siempre coloque, digamos, las palabras reservadas para identificarlos. ¿Listo? ¿Cuáles son esas palabras reservadas? Entonces, TypeScript proporciona 3 modificadores de acceso para controlar el nivel de acceso a las propiedades y a métodos de una clase. Entonces ayer, si no estoy mal, Juan David nos alcanzó a decir como que, profe, este es el concepto de encapsulamiento. Y le dije, sí, pero espere para que lo veamos más adelante cómo se maneja tanto en propiedades, que ya lo vimos el día de ayer, como en métodos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Básicamente existen 3 niveles. Está el nivel público, que es la propiedad o método que es accesible desde cualquier parte del código, que si se acuerdan el día de ayer nosotros decíamos, ok, si nosotros vamos a entrar a esta propiedad edad, solo lo podemos hacer dentro de la clase, no lo podemos hacer fuera de esa clase, no nos lo va a dejar. Entonces teníamos que crear un método que en este caso sería público, donde nos va a retornar o nos va a setear o nos va a retornar la edad que nosotros le estemos dando, ya que esta propiedad no la puedo consultar fuera de la clase, ¿sí? Entonces, cuando es una propiedad pública, yo la puedo consultar dentro o fuera de la clase, y lo mismo pasa con un método. Un método público yo lo puedo consultar o ejecutar o llamar dentro de la misma clase o fuera de la clase. Ya vamos a hacer algunos ejercicios sobre eso. Tenemos la propiedad privada. La propiedad privada, la propiedad privada valga la redundancia, para las propiedades o los métodos, solo es accesible dentro de la clase actual.
¿sí? Que era lo que veíamos en la propiedad. Si nosotros dejamos una propiedad privada para edad, solo la podemos utilizar dentro de la clase. ¿Listo? Y tenemos otro modificador, otro nivel de acceso a las propiedades que se llama el protegido. Y esta propiedad o método es accesible dentro de la clase actual y sus clases hijas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las clases hijas? Las clases hijas son cuando yo estoy extendiendo, que yo heredo información de otras clases, yo puedo acceder a esas propiedades si es una clase hija de la clase que estamos viendo. Entonces ya vamos a ver cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, todos ya conocemos el tema de lo público, ¿cierto? El TypeScript por defecto, cuando yo creo una clase y le defino sus propiedades y sus métodos, él por defecto me dice, ok, si usted no le está colocando ninguna palabra reservada, él lo toma todo como si fuera público, ¿sí? Entonces, si yo dejase este private acá, de esta forma, y si se dan cuenta yo no coloco ningún private, él por defecto todo me lo toma como público. Aquí él no me va a decir como que, yo tengo problemas para acceder a él, ¿no? Todo es público porque yo no lo he declarado, ¿cierto? Si yo voy a empezar a declarar lo privado, yo puedo decirle, ok, vamos ahora a colocar, vamos a abrir este index también, vamos a llamar este persona. Entonces venga, ya tenemos aquí la persona, vamos a llamar el persona 2. Yo les debo el video de ayer, muchachos, no lo alcancé a subir, pero ahorita después de clase subo los dos videos que tengamos, ¿listo? Entonces, si yo voy a entrar aquí cuando yo instancio la clase persona, si nos vamos para persona, todo lo que tenemos es público y lo podemos acceder. Entonces, simplemente yo le digo aquí, ya lo declaré, entonces yo le puedo decir aquí persona.2, persona2. Y él me va a dejar ver todos los métodos y propiedades que tengan esa clase, porque yo no le declaré en ningún momento que tengo propiedades o métodos privados. ¿Listo? Entonces yo podría decirle, entra este método de edad y actualícelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues simplemente aquí yo lo tengo, no es necesario utilizar los métodos de set y get o set para poder actualizar el valor, porque simplemente este método es público, esta propiedad es pública, entonces yo la puedo actualizar directamente. Y si yo lo quiero puedo hacer el console log persona2.edad y voy y lo miro. Aquí yo ya puedo abrirlo, ¿cierto? Espérame. Espera aquí. Me faltó compilarlo, tsc. Listo. Si yo aquí recargo, él me va a decir, ok, a esa propiedad, como es pública, yo puedo acceder. Eso ya lo habíamos visto nosotros. ¿Qué vimos también? Que si yo coloco aquí una propiedad como private, edad, y yo lo voy a llamar acá, él me dice, no se puede porque la propiedad edad es privada y solo es accesible desde la clase persona, ¿sí? Entonces esto yo ya no lo puedo hacer y por eso utilizábamos los métodos setData y getData, ¿sí? Entonces no podemos hacer, digamos, ingresar directamente a la propiedad a modificarla. ¿Listo? Entonces, si yo voy a agregar, por ejemplo, voy a agregar esta propiedad también como private, ¿cierto? Voy a dejar estos métodos como públicos. Entonces yo podría definirlos para que quede mucho más organizado el código. Yo podría empezar a decirles, ok, usted es público, public saludar, public despedida. Como les digo, la palabra pública no es necesaria porque él por defecto no la va a tomar como que si yo no defino el tipo o el nivel de acceso para esos métodos, pues él dice, ok, todo es público, lo que yo le coloque es público. Pero si yo en alguno le llego a colocar como que es privado, él me dice, listo, entonces usted no puede acceder desde afuera, ¿cierto? Public. Entonces de esta forma tenemos 4 métodos que son públicos y puedo acceder a ellos. Entonces si yo voy a setearlo, simplemente aquí le digo, aquí cuando ya le diga el punto, si se dan cuenta él ya las propiedades no me las deja ver porque son privadas, entonces él solo me va a mostrar los métodos que tengo que en este momento son públicos. Entonces yo le podría decir aquí el setData, le pongo 50 para ver el cambio, ¿cierto? Y para accederlo me va a pasar lo mismo, persona2 punto, y él aquí me va a mostrar
espera a ver si lo muestra acá, el getData, el saludar y el setData, que son los métodos que tenemos. Entonces yo le pongo getData y que esto es un método, guardo, compilo, él me compila y si yo lo miro acá, él me dice ok, ya pude acceder a ese valor de edad. Listo, ahora ¿qué pasa? Si yo voy a entrar a algún método, voy a colocar por ejemplo acá otro console.log, console.log de persona 2 punto y le digo salude, ¿cierto? Aquí lo voy a colocar saludar, compilo y él en este momento me dice ok, soy María y tengo 50 años. Digo listo, ahí ya accedí porque el método es público. Pero también existe la posibilidad de que el método sea privado. Si yo le coloco aquí el private, él automáticamente aquí me dice la propiedad, bueno aquí dice propiedad, pero esto es un método, ¿cierto? El método saludar es privado y solo es accesible desde la clase persona. Es decir, los métodos también yo no puedo accederlos desde fuera de la clase. ¿Yo qué podría hacer? Podría decir, digamos, si necesitamos entrar a utilizar algún momento ese método saludar, yo puedo declarar, por ejemplo, un método público que diga vamos a saludar. Llamémoslo así. Vamos a saludar. Lo defino, ¿cierto? Y yo le podría decir, voy a retornar lo que me traiga el método saludar. Entonces también utilizamos la palabra reservada this, punto, y llamamos el método que queramos utilizar. En este momento, como el método saludar es privado, yo sí lo puedo acceder desde aquí, desde la misma clase, pero no lo puedo acceder fuera de ella. Entonces, si queremos que nos retorne algo aquí el saludar, necesitamos utilizar un método público desde fuera para que nos funcione. Entonces, si lo vemos aquí, aquí guardemos y le decimos vamos a saludar. Y esto como es un método público, él nos dice, ok, este es un método público, yo puedo entrar acá. ¿Y qué va a hacer aquí adentro? Él ahí sí dice, váyase para el método saludar, que es privado, y devuélvame o ejecute lo que tenga ese método. ¿Listo? Entonces si yo compilo acá, y me voy, ¿qué pasó? La propiedad saludar, ¿dónde está el error? Espérame que no lo veo, estudiante 1... ¿Ve? ¿Por qué estudiante? Espérame. Ah, es que él ya me está compilando lo de por acá. Por acá yo tengo otros métodos que estoy utilizando. Espérame a ver dónde es. En herencia. Comentaríamos esto mientras tanto porque esto no lo estamos utilizando. Entonces ahí como le dije que compilara todo, entonces él me fue a compilar lo de herencia y pues encontró que el método saludar no podía ingresarlo porque es un método privado. Entonces aquí yo ya compilé lo que estamos haciendo aquí en el index, ¿cierto? Donde se va a ir al método vamos a saludar, que es público, ¿sí? Y ese método público es el que se va a encargar de entrar al método privado que es saludar. ¿Listo? Si yo voy aquí, él me dice otra vez, hola, soy María y tengo 50 años. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí de los métodos públicos y privados? ¿Ninguna? ¿Quedó claro? ¿Sí, Rafael? Sí, a mí me quedó claro. Listo, perfecto. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos utilizando, sean métodos públicos o métodos privados, la idea del encapsulamiento es que es llamémoslo como una técnica que nos va a garantizar que exista seguridad e integridad de los datos que tengamos dentro de una clase. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, yo puedo decir, voy a encargarme de que haga alguna función, haga algo muy específico que yo no quiero dejar expuesto para que lo puedan llamar directamente, sino que tenga que pasar primero por alguna función pública y que esa sea la que se encargue de llamar ese método específico. ¿Sí? Entonces el encapsulamiento nos va a permitir es como controlar ese nivel de acceso a cada propiedad, ¿sí? O a los métodos que tengan una clase, y de esa forma pues vamos a reducir como que tengamos huecos de seguridad al momento de desarrollar como el software que estamos haciendo. ¿Listo?
Entonces, Profesor, podríamos ¿sí? decir que eso es como una primera capa de seguridad. Sí, sí, podríamos decir como es una primera capa de seguridad. Si usted se va para cualquier lenguaje de programación, uno utiliza mucho el tema del encapsulamiento, de los métodos privados y toda esa cuestión, para que no los puedan llamar fácilmente desde cualquier otro lado y que se salte de pronto algún tipo de validación previa que se requiera para poder para poder ejecutar como la función que tenga esa clase o ese método específicamente. Entonces, sí es claro que cuando nosotros utilizamos métodos privados, protegidos, públicos, pues que tengamos esa opción de que nosotros protejamos nuestro código, protejamos la información que tengamos, porque cuando uno está desarrollando ya software hay muchos métodos que tienen cosas sensibles por realizar, ¿sí? Hay muchos métodos y que si los dejamos que accedan directamente, pues podrían saltarse algunas validaciones previas, como les digo, para que se puedan ejecutar, ¿sí? O sea, digamos, yo lo veo de la siguiente manera, profe, no sé si estoy bien. Tenemos el método público, vamos a saludar, ¿cierto? Este método público es visible para cualquier persona que quiera hacer algún ataque. Pero el método saludar, como es privado, es un método que no es visible, o sea, no van a poder acceder a ese método. Se puede ver. Exactamente. Sí, exactamente. Si nosotros lo colocamos de esa forma, es como decirle, oye, nosotros tenemos un método que se encarga, no sé, de validar en la base de datos X o Y cosa, ¿sí? Pero nosotros ese método, pues no necesitamos que ingresen directamente, sino que haga una validación previa por allá, algún método que haga alguna validación y después de que la validación sea efectiva, sea exitosa, ahí sí puede acceder a ese método. ¿Sí? Entonces le decimos, ok, ya después de que hicimos una validación y toda esa cuestión, podemos acceder al método para poder utilizarlo. ¿Sí? Obviamente ustedes dirían, pero también podemos hacer la validación dentro del método. Sí, podemos hacer también la validación del método, pero es una forma, es una técnica que se utiliza como para mantener mayor seguridad de la información que uno maneja en un software. ¿Sí? Básicamente es lo que nos permite hacer. Listo. Y tenemos un último ítem, tenemos por acá, que es el nivel de acceso o como el modificador que tenemos en la palabra reservada, la de proteger una clase, la de proteger los métodos o proteger las propiedades de una clase. ¿Sí? ¿Cómo vamos a manejar esa función? Vamos a cerrar por acá. Nosotros tenemos por acá el tema, si no estoy mal aquí en herencia, tenemos el de estudiante, y estudiante nos hereda de persona, ¿cierto? Entonces aquí lo que nosotros podemos decir, si por ejemplo le decimos ahora persona, vamos a utilizar este estudiante. Si nosotros le decimos a persona, que persona ahora va a ser una variable, digamos la variable o la propiedad nombre va a ser protegida. Vamos a colocar aquí el protected, ¿cierto? Y aquí el protected. ¿Listo? Si se dan cuenta aquí, él no nos cambió nada más porque digamos, el modificador protegido o protected es solo accesible dentro de la clase actual y sus clases hijas. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el private es solo accesible dentro de la clase actual. Y la propiedad o método y la protected es accesible dentro de la clase actual y sus clases hijas. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces tenemos, digamos, la clase persona, donde tenemos las propiedades nombre y edad protegidas, ¿cierto? Y tenemos la clase estudiante, que nos va a permitir que nosotros podamos utilizar las variables también digamos, como tal de esta clase persona, que las podamos utilizar también aquí en la clase estudiante. ¿Sí? Si nosotros ya pasamos aquí la variable nombre y edad, ¿cierto? Él nos dice, yo las puedo utilizar acá, pero si yo ya las voy a utilizar por fuera, el sistema él ya me va a decir como que yo no las puedo utilizar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, aquí yo tengo estas privadas en estudiante y tengo dos protegidas en persona. Entonces vamos ahora para el de herencia, ¿cierto? Vamos a colocar acá que ahora nos vamos a ir para herencia. Bueno, no sé si les dije, bueno, pero entonces aquí el tipo también, el tipo en el HTML, creo que no les había dicho, el tipo en el HTML también lo dejé como módulo para que me funcionara
al momento de cargar el JS. Creo que eso se me ha olvidado decirles. En el HTML también, cuando llamo el script, tengo que colocarle aquí el tipo módulo para que me cargue bien el tema aquí de lo de la herencia, del JS que vayamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, si yo me voy aquí para herencia, yo le digo, ok, voy a utilizar la clase estudiante, que viene desde estudiante.js, que es como nuestra clase principal, la clase que nosotros creamos y la estamos importando para poderla utilizar acá. Vamos a pasarle los 4 parámetros, que es el nombre, la edad, el código y la carrera, la carrera que está estudiando. Y aquí nuestra clase tiene dos propiedades privadas, que solo podemos utilizar acá, y tenemos 2 clases protegidas que vienen desde persona, que solo podemos utilizar acá. Es decir, que si yo quiero cambiar el nombre desde herencia, desde el archivo herencia.ts, él no me debería dejar, porque me dice, usted está intentando cambiar una propiedad que es protegida, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba. Si nosotros entramos acá, le decimos, ok, estudiante 1, punto, ¿sí? Y él aquí nos dice, ok, mire, usted tiene todas estas opciones para poder ingresar. Todos estos son los métodos que yo tengo públicos para poder utilizar. Si se dan cuenta, ninguna propiedad me está habilitando, porque en el estudiante tengo 2 privadas y en el del persona tengo 2 protegidas, ¿cierto? Y como estudiante hereda, entonces es como hijo de persona, entonces él dice, ok, el de persona solo lo puedo utilizar dentro de esta clase, no lo puedo dejar por fuera. Si yo dejara este nombre como público, si lo dejo de esta forma, lo guardo, ¿cierto? Y vuelvo aquí y le digo, punto, el nombre aquí ya me lo deja ver. O sea, yo ya puedo acceder a esa propiedad porque yo dejé esa propiedad pública, entonces no le tengo ninguna restricción de que la utilicen en cualquier parte al momento de instanciar mi clase, ¿cierto? Yo puedo decirle aquí, nombre Pedro, y ahora hágame un console.log de estudiante 1, de punto nombre, perdón, ¿cierto? Y él aquí me dice, no hay ningún problema, todo está funcionando bien, compilo, y si me voy ahora para acá, él me dice, esa variable se llama Pedro, ¿cierto? Esa propiedad se llama Pedro. Si yo le cambio aquí simplemente con decirle, no, esta es una variable protegida, ¿cierto? Él me dice, listo, usted está definiendo que esta variable es protegida, solo puede accederlo aquí en su clase o en las que las tiendan directamente, es decir, dentro de la clase estudiante. Pero ya no puedo accederla desde afuera. Él me dice, esta propiedad es protegida y no puede ser accedida, solo puede ser accedida desde la clase persona. ¿Sí? En este caso, pues le dice desde la clase persona y sus subclases, que en este caso sería la de estudiante. Son las dos que la pueden utilizar. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna duda al respecto? Existe también otra variable por acá, no sé si todavía la estén utilizando, que es la del read only. Por ejemplo, que esta variable solo sea de lectura, ¿sí? Entonces yo la podría, si yo la coloco de esta forma, él me dice como que, mire, usted está intentando cambiar la variable, está intentando actualizarla, y esto no se puede porque esta propiedad es solo de lectura. Entonces usted la puede leer, por ejemplo en este caso yo la podría leer, lo que llegue, perdón, tengo que compilar, compilo, y nos damos cuenta que yo la puedo leer, pero no la puedo actualizar, ¿sí? Es otra propiedad, otra forma de proteger las propiedades. Este solo aplicaría para las propiedades, solo para agregarle a las propiedades la propiedad read only. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Quedó claro el tema del encapsulamiento en TypeScript? Y pues en otros lenguajes de programación es muy similar el concepto y cómo se maneja. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Quedó claro? Listo. Perfecto. Entonces, vamos a continuar ahora con el tema de las clases abstractas. Profe, una consulta. Sí, Ahí en señor. esa misma clase aquí en TypeScript yo también puedo manejar los 3 tipos de modificadores, ¿cierto? En una misma clase.
Sí, señor, los tres los puedes manejar en una misma clase. Tú puedes definir en una clase, por ejemplo, puedes manejar hasta los 4 modificadores, el público, el privado, el protegido y el de lectura. ¿Sí? Este es un modificador pues que solo le dice si la propiedad se puede actualizar o no se puede actualizar. Los que son modificadores es el protegido, el privado y el público. ¿Listo? Ah, bien. Y ese de lectura, ¿cómo sería, profe? No, el de lectura tú puedes definirle, por ejemplo, acá si tú le dices, tengo también ahora una que es privada, que va a ser, no sé, voy a decir algo, el apellido, ¿cierto? Voy a decirle que es privado, y tengo un public, que es la dirección, por ejemplo, ¿sí? Y aquí los inicializo, entonces aquí le digo apellido string y dirección string, ¿cierto? ¿Qué me falta acá? Propiedad definida asignada en el constructor, ya está. Ah, bueno, aquí tengo que colocarlos es acá. Entonces dis apellido y dis dirección. Y de esta forma yo ya los inicializo. Si te das cuenta, yo puedo inicializar cualquiera, todos, digamos, el read only solo de lectura. Entonces cuando yo vaya a asignarlo, él me va a decir no, porque es solo de lectura, no lo puedo reasignar, mejor dicho. En el constructor lo asigna, pero ya cuando yo lo vaya a asignar por fuera, él me va a decir no, usted no lo puede reasignar, ¿cierto? No puede hacer una reasignación de esa propiedad. El protegido, que nos va a funcionar para esta clase, y las clases hijas que tengan que me instancien o que me extiendan a esta clase persona. La privada, que me va a funcionar solo para la clase persona, no me va a funcionar para las otras, para la clase hija o algo no más va a funcionar. Y la pública, que nos funcionaría para todos. ¿Sí? ¿Es claro? Bien. Entonces ese read only, ¿yo cómo lo podría utilizar? O sea, solo lo declaro ahí y lo puedo utilizar dentro de esta clase o fuera de la clase, es que no me queda bien. Los otros tres sí, protegido, privado y público sí. Ok. Pero el read only todavía no, o sea, no sé bien. Digamos que vamos a tener aquí una propiedad que se llama set nombre, ¿cierto? Y aquí le vamos a pasar el nombre, y aquí, aquí yo le voy a hacer como si fuera, como esta propiedad es privada, él aquí nos dice de una vez, usted el read only no lo puede actualizar ni siquiera dentro de la misma clase, ¿sí? O sea, usted lo crea acá en el constructor, y ya después de que lo cree no puede hacer, o sea, no lo puede volver a actualizar. O sea, usted asegura que como lo creó en el constructor, no lo van a volver a poder modificar, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de Juan, si yo voy a intentar aquí decirle ahora que el nombre es Edwin, me dice no se puede asignar el nombre, bueno, no se puede asignar la propiedad nombre, porque esta es una propiedad de solo lectura. Entonces solo la va a permitir en el constructor. Si te das cuenta, aquí sí la permitió cuando hago el constructor, cuando instancio la clase persona, pero cuando yo intento así sea hacerlo por un método, él me va a decir no puede, porque esa es una propiedad de solo lectura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que así como yo la declare desde un principio, va a quedar para siempre esa propiedad. Yo nunca la voy a poder actualizar. Diferente que si yo le dijera que es una privada. ¿Señor? Sería como una constante. Como una especie de constante, sí, señor. Que yo no la puedo modificar porque yo digo como que es solo de lectura. Yo la declaro y queda solo de lectura. Yo no, por ejemplo, si tú dices voy a declarar el valor del IVA, pues el valor del IVA necesitamos que se mantenga estático, ¿sí? Que no lo pueda modificar. Entonces yo lo podría decir que sea solo de lectura después de que yo lo declare o de que yo lo instancie, ¿sí? Y de esa forma yo le diría, ok, ya tengo el IVA registrado, o en este caso el nombre, y no voy a poder modificarlo ni siquiera dentro de la misma clase. ¿Listo? Ah, listo, perfecto. ¿Sí quedó más claro ese tema? Entonces podrían utilizar estos 4 tipos de modificadores. El de read only como tal digamos, un modificador que permite solo leer, solo que se pueda leer la propiedad. Pero el tema es que el read only sí me permite accederlo desde cualquier parte, ¿sí? Diferente al private, que nos va a decir solo en la clase, o el protect, que es solo en la clase y en las clases hijas. ¿Listo? Este read only solo nos dice no lo puede actualizar, pero lo puede leer desde cualquier lado. ¿Listo? Entonces aquí voy a dejar entonces aquí me dice como que ahora necesito el apellido y la dirección. Entonces voy a decirle aquí que el apellido y dirección, para dejar el ejemplo completo.
Y aquí, aquí tengo que pasarle esos dos también. Entonces aquí voy a dejarle apellido, que esto es un string, dos puntos string, coma, dirección, dos puntos string. ¿Qué hizo? String. Listo. Entonces básicamente aquí ya me quedo como con las nuevas propiedades que yo estoy pasando acá, ¿cierto? Con las nuevas propiedades que yo declaré acá. Ya lo estoy creando aquí en el estudiante, y ahora aquí me está diciendo, ok, me hace falta 2 parámetros más, espero 6 parámetros y usted me está pasando solamente 4. ¿Recuerdan cómo yo podría decirle aquí que estos son opcionales? Perdón. Yo le podría decir, estos dos son opcionales, ¿cierto? Y aquí... pero cuando yo lo coloco acá, private public, aquí yo lo declaro. Aquí ya me debería decir, si este es opcional no me debería pedirlo acá. Aquí al pasarle los parámetros, si yo ya lo definí acá, no debería ponerme problema al declararlos. Creo que está aquí en el método. El problema va a ser acá, porque estos son opcionales. Ahorita miramos cómo es el tema aquí cuando yo heredo los parámetros opcionales, porque él aquí me está pidiendo que yo debo pasarle 6 parámetros. Entonces yo tendría que pasarle aquí el apellido, no sé, Pérez, y la dirección, y ya, de esta forma ya me dice como que listo, ya me pasó los 6 parámetros. Pero aquí si yo le declaro que estos son opcionales, me toca mirar aquí en la clase cómo le paso estos opcionales acá. Ahorita miramos cómo es el tema. Listo, pero entonces quedó claro el tema de los modificadores y cómo lo podemos utilizar, ya sea para propiedades o métodos. Es claro de que podemos utilizar estos modificadores aquí en las propiedades, y tenemos los modificadores público, privado y protegidos también para los métodos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver lo que es el concepto de las clases abstractas. Las clases abstractas en TypeScript son clases que no se pueden instanciar directamente. En su lugar, se utilizan como clases base para que otras clases se extiendan de ellas. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo que conseguí que decía, mire, es como si yo tuviera una clase abstracta que se llama animal, que va a tener un método abstracto que no va a devolver nada. Este void no significa como que no va a devolver nada, ¿sí? Así declaro yo una clase abstracta. ¿Para qué me va a servir la clase abstracta? Para que simplemente yo le diga como que tengo la clase, voy a definir una clase que se llama perro, que extiende de la clase animal, o sea, de esta clase abstracta que yo definí aquí arriba. Y sí o sí debe tener el método crear sonido, y aquí yo ya le defino qué es lo que va a tener cada método que yo defina. Y también y aplica, por ejemplo, si yo voy a extender para la clase gato, extiende de la clase animal, donde voy a crear un método que se llama crear sonido, y ese crear sonido también va a devolver algo. ¿Listo? Aquí yo puedo definir, si yo por ejemplo crear una clase abstracta, yo puedo definir tantas métodos tenga como propiedades quiera colocar, ¿sí? Pero entonces aquí me dice como que para el ejemplo yo le puedo decir, tengo esta clase animal donde va a tener este método, y ese método es el que nos va a permitir que cuando extendamos a esa clase animal, como esa extensión que estamos usando o estamos heredando, que esa clase nos dice tiene que sí o sí tener un método que se llame crear sonido. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo para poder entender un poco más lo que quiere decir esta parte. Entonces vamos a ir acá vamos a crear ese ejemplo con los animalitos.
Entonces vamos a crear una clase, vamos a crear aquí otra clase que se llame animal.ts. ¿Listo? Recuerdan que nosotros podemos tener varias clases dentro de un mismo archivo. ¿Recuerdan lo que decía ayer Jairo? Jairo nos decía como que nosotros podemos tener varias clases dentro de un mismo archivo para poder utilizarla, ¿sí? Entonces si vamos a decir, vamos a utilizar la clase animal, ¿cierto? Nosotros podríamos crear esta clase animal acá y vamos a crear entonces, aquí vamos a abrir y cerrar, y le vamos a decir, esta clase animal, vamos a decir que es una clase abstracta. De esta forma ya se define que es una clase abstracta. Y vamos a definirle un método abstracto también. Abstract. Aquí por ejemplo, mira, aquí nos sacó todo lo que podemos hacer con él. Pero vamos a definir simplemente un método que se va a llamar crear sonido, ¿sí? Que es como el sonido del animalito que tengamos. Y nosotros a partir de esa clase abstracta podemos crear muchas clases que extienden de esa clase abstracta. Entonces podemos crear la clase perro, que es la que veíamos ahorita, que extiende de animal, ¿cierto? Y él nos dice, ok, usted tiene una clase abstracta que se llama animal, que tiene un método crear sonido. Entonces si yo voy a extender la clase animal, puedo al extender la clase animal, yo voy a declarar un método que se llama también crear sonido y que simplemente nos va a mandar un console log que diga wow, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo a esta clase perro, yo también puedo crearle más métodos, ¿sí? Por ejemplo, este de correr, que no está declarado en animal, porque pues animal es como a nivel general, yo puedo digamos el de crear sonido puedo utilizarlo para gato, para perro, para pájaros, para leones, bueno, todo animalito crea como un sonido, y entonces ese método yo lo puedo utilizar en todas las clases que yo lo requiera, ¿cierto? Si yo creo por acá otra clase que se llame gato, él va a crear el sonido, y otra clase por acá que se llame pájaro, ¿cierto? Que extiende a animal y tiene el método crear sonido que nos va a devolver simplemente un console log que diga pío, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, yo creé 3 clases extendiendo de la clase animal, que es una clase abstracta que tiene un método abstracto también que se llama crear sonido, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de las clases abstractas? Básicamente lo que permiten hacer las clases abstractas es que permiten definir una estructura, digamos que es común para un conjunto de clases relacionadas, lo que yo le decía. Por ejemplo, todos los animalitos tienen un método o tienen algo en común, que es crear un tipo de sonido, ¿sí? Entonces yo creo una clase abstracta que se llama animal, que va a ser crear sonido, ¿cierto? Y ese crear sonido lo que nos va a permitir es que ese método abstracto que nosotros tenemos en esta clase, lo que nos va a permitir es que nosotros podamos utilizar este método cuando extendemos, utilizar ese método para cada uno dependiendo a lo que haga, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos las clases abstractas, permiten definir como esa estructura común para todas las clases. Entonces ya sabemos que todas las clases van a tener el crear sonido, ¿cierto? Y también asegura que las clases derivadas implementen, pues que todos los que tengamos estas clases que heredamos o que extendimos de animal, queremos asegurar que esas clases implementen los métodos requeridos, y esto pues va a prevenir que tenga uno, digamos, problemas al momento de ejecutar o de desarrollar el software, ¿sí? Porque cuando nosotros extendemos una clase abstracta, tenemos que sí o sí asegurar que este método se ejecute. Entonces, por ejemplo, aquí en el método crear sonido, sí o sí se tiene que ejecutar para perro, para gato, para pájaro, para cualquier animal que utilicemos. ¿Listo? ¿Es claro más o menos el concepto de qué es la clase abstracta y para qué nos puede servir? ¿Sí? ¿Pregunta? Profe, disculpa, pero ahí me perdí un poco con este tema de las clases abstractas. Digamos que, ¿cuál sería entonces la diferencia con una pública, si la puedo utilizar en el mismo archivo? Con una pública, espérame, si la puedo utilizar en el... Ok, digamos que aquí
Yo podría tener, digamos, esta clase abstracta también en otra, en otro Otro archivo, archivo. ¿sí? En otro archivo yo lo podría tener, simplemente hago el import y cuando haga el import, pues igual que como estamos haciendo más o menos acá, importamos simplemente el archivo que necesitamos, ¿sí? Pero digamos para nivel de este, es como que yo creo aquí mi clase abstracta y puedo crear cuantas clases necesita que extiende esa clase abstracta que yo creé. ¿Sí? Si quiere hago otro ejemplo que sea de pronto claro para mirar algunos métodos. Miremos este. Voy a crear otro acá. Voy a llamarlo carros.ts. Entonces, este de carros.ts, voy a crear una clase abstracta no, pero no debería llamarlo carros porque es a nivel de vehículos que quiero hacer el ejercicio. Espérame. Pues, digamos, una diferencia clara entre las clases, digamos, clases normales, que es lo que le digo yo, y las clases abstractas, que es como la que estamos viendo, que es como la más relevante que yo veo, es que una clase abstracta no se deja instanciar directamente. Entonces, por eso ese otro paso que dijo el profesor. Mientras que una clase normal, que fue la primera que vimos ahorita, donde están el public, el protect y eso, sí se deja instanciar. Tiene más diferencias, pero esa es como la más relevante. Sí. Esta que está viendo abstracta no se deja instanciar. Para tú instanciarla o hacer uso de ella, pongámoslo en esas palabras, tienes que hacer eso que el profesor estaba haciendo, como que definirla ahí abajo. Básicamente, yo siempre he dicho que la clase abstracta es como cuando uno... Ay, perdón. Una clase abstracta es como cuando uno le pasan como un modelo de una casa. Como que así debe quedar su casa y que le dicen debe tener tantas ventanas, tantas puertas, debe ser de tal ancho y tal altura. ¿Sí? Una clase abstracta lo que va a definir es como esa arquitectura, ¿cierto? Como que le va a decir, debe tener por ejemplo, aquí yo le podría definir, debe tener el método crear sonido, debe tener el método, que otro puede ser, voy a colocar aquí uno como dijera, el método correr, ¿cierto? Y debe tener otro que debe ser el método sentarse, por decir algo, ¿sí? Porque puede que todos los animalitos, no sé, los pajaritos no se sienten, ¿sí? Si se dan cuenta, él me dice como que esta clase abstracta, que es animal, debe tener sí o sí estos métodos implementados para las clases que la quieran extender, ¿sí? Entonces él me dice como que, mira, si tú vas a utilizar la clase perro, va a extender a la clase animal, sí o sí debe implementar estos métodos para que la puedas utilizar o para que la puedas instanciar, ¿sí? De esa forma nosotros definimos, por ejemplo, si ustedes van a decir voy a crear una clase para lo que estaba pensando ahorita, para un vehículo cualquiera, sea un carro, sea una moto, sea un camión, sea un bus, sea hasta un avión, tiene, digamos, dos métodos que es acelerar y frenar, ¿cierto? Entonces yo podría tener una clase abstracta que se llame vehículo, que tiene dos métodos, acelerar y frenar, ¿cierto? Y ya las clases que yo quiera implementar o extender de esa clase abstracta, ya tienen que tener esos dos métodos, acelerar y frenar, sea un avión, sea una moto, sea un camión, sea una cicla, ¿sí? Todas tienen una aceleración y un frenado que es común para todas esas clases que yo voy a implementar. ¿Sí es más claro? Sí, profe, excelente, muchas gracias. Ok, vale, perfecto. De igual forma, muchachos, recuerden, cualquier duda que tengan, tratamos aquí de solucionarla. ¿Listo? Listo. Entonces, de esta clase, voy a colocar acá, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, él me dice que, por ejemplo, aquí en la clase perro, ¿cierto? Yo ya definí el método crear sonido y correr. Y el error que me está generando acá es que no lo puedo implementar porque existe un método que se llama sentarse en la clase animal que yo no he declarado acá. Entonces, para que esto no me genere error, sí o sí tengo que declarar el método sentarse, ¿sí? Aquí pues él me dice como que usted no va a retornar nada de este método. Yo le digo, no, sí, yo sí voy a retornar algo. Y es un console log de que diga sentado. En este momento él ya me quita el error porque me dice, ok, usted ya implementó los tres métodos que tiene la clase abstracta, ¿sí?
De esta forma uno asegura, como le digo, es como si uno le dijera, estos son los planos de su casa y usted tiene que hacer su casa con base en estos planos. Entonces, como que dijera, tiene estos 3 métodos, sí o sí, si usted va a implementar esa clase, tiene que colocar esos métodos. Si yo no le coloco la clase abstracta, ¿cierto? Él me dice como que quite estos abstracts de acá porque esto no es obligatorio, ¿cierto? Aquí, pero, aquí me tocaría, por ejemplo, si yo quiero hacerlo ahora, necesito empezar a declararlas, ¿cierto? La clase animal, yo tendría que implementarlas, ¿cierto? Para que me funcione estas clases. De esta forma, ahí sí yo ya puedo empezar a implementarlas, y lo que decía Juan David, esta clase entonces ya es instanciable, o sea, yo ya puedo instanciar esa clase, mientras que la clase abstracta yo no la puedo instanciar directamente. Aquí le hacemos aquí el ejercicio, aquí voy a dejar solo el del perro por el momento, ¿sí? Y si yo voy a instanciar esta clase animal, aquí yo puedo hacer por ejemplo el export de esta clase, export de clase. ¿Qué pasa si yo le pongo el export a esta? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué puede Y suceder? que esa clase abstracta la puedes exportar, es exportable. Ajá, ¿y qué pasa cuando la vaya a importar? Voy a hacer aquí el ejercicio, espérenme, lo coloco acá. Entonces yo le voy a decir acá import, ¿cierto? ¿Qué necesitamos importar? Entonces vamos a importar la clase perro, ¿cierto? Pero intentemos importar la clase animal. Él aquí no me pone problema. ¿Dónde puede estar el problema? Al momento de utilizar los métodos que le colocaste. Ok, entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, led animal es igual a new animal, ¿cierto? Y aquí ya tengo el problema, ¿cierto? Porque él me está diciendo, mira, yo te la dejo importar, ¿cierto? No hay problema, yo te la dejé importar, pero usted no la puede instanciar, lo que decía Juan David, no la puede instanciar porque esta clase que usted implementó es abstracta, no la puede instanciar, ¿cierto? Solo por el hecho, así yo la haya exportado, así la haya importado al otro lado, él me dice, usted no puede instanciar esta clase porque es una clase abstracta. Entonces, ¿cuál tendría que importar? Ahora ahí toca importar perro, y perro sí te lo voy a instanciar. Exacto, y la importo del archivo animal.js o el animal, la clase animal, ¿cierto? Y aquí yo sí puedo importar la clase perro y él me dice, listo, aquí no hay ningún problema. Y si yo quiero hacer aquí un console.log o simplemente utilizar perro.crear sonido, ¿cierto? Si yo guardo, voy a ejecutar todo esto, tsc, y creo que no hay ningún problema. Me voy para el navegador, donde tengo aquí, ¿qué hice? Es que este no lo he puesto, index, pero que aquí yo le dije, aquí lo dije en herencia. Entonces voy a colocarle aquí el index.js y él me trae ya el método crear sonido, pero de la clase perro, ¿sí? Que perro sí o sí debe tener ese método que se llama crear sonido. Y ese lo heredo o lo abstraigo de la clase animal que tengo acá, ¿cierto? Si yo creo aquí otro método que no esté en la clase animal, por ejemplo aquí ladrar, que es algo específico del perro, entonces aquí yo lo puedo crear, él me dice no hay problema, usted lo puede crear, y aquí yo lo puedo llamar. Y él me dice, tranquilo, no hay problema porque eso ya hace parte de su clase. Así usted haya instanciado una clase abstracta, usted puede implementar más métodos dentro de su clase específica. Si yo me voy para acá, él me dice ladrando. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces el tema de las clases abstractas? ¿De cómo funcionan? Dentro de esa clase abstracta yo puedo crear un constructor y no sé, pasarle ahí lo que le estás pasando Sí, claro. en una cosita, como para hacerlo más corto, o no se podría. Digamos que aquí la clase abstracta tú también le puedes definir propiedades, ¿sí? Entonces tú le puedes decir aquí como que esta clase abstracta va a tener unas propiedades. Entonces voy a decir, no sé, inventémonos algún parámetro que podemos colocarle al animal
como patas, ¿cierto? Que va a ser de tipo numérico, pero él me dice acá como que no ha sido inicializado, ¿cierto? Porque no lo colocaba en el método constructor. Entonces debo tener un constructor de patas number, this patas, y es igual a patas. Esto lo hacemos tal cual como lo hacemos en los otros métodos, ¿cierto? Y aquí, pues cuando yo ya extiendo este animal, él aquí me dice como que venga, pero yo en perro, yo estoy esperando un valor. Entonces yo le puedo decir aquí, este es 4, ¿cierto? Pero aquí ¿qué estoy haciendo con el método? O sea, con la clase perro que estoy haciendo, ¿dónde estoy trayendo como el valor de patas? Yo aquí no lo estoy colocando en ningún lado. Si yo, por ejemplo, quisiera decir acá, como este no lo he definido, venga, le colocamos acá, que ahora perro, punto, miremos aquí nos muestra el método crear sonido, el método ladrar, el método sentarse y la propiedad patas, ¿sí? Como yo no le coloqué ninguna propiedad que sea solo privado o protegido, aquí yo podría leerlo, ¿cierto? Entonces aquí sí hagámosle un console log de patas. Profe, pero yo entonces a esa propiedad yo le podría colocar un ejemplo que sea privada y ahí dentro de esa clase poderla utilizar con los getter y los setter, o eso hasta allá tampoco. Sí, claro, usted puede colocarle aquí como el private patas, ¿cierto? Y aquí crear una clase abstracta que le diga set patas, ¿cierto? Que va a recibir un número y aquí este número lo voy a colocar acá, que this patas es igual a patas. Bien, o sea, igual que la clase normal, solo que en este caso es una clase abstracta. No, Y bueno, el método sí no tiene que ser abstracto, porque este es el que yo voy a hacer dentro de esta clase, ¿sí? O sea, al ser la clase abstracta, yo no pero como necesito dejarlo definido, ¿cierto? Entonces aquí yo le puedo decir set patas y get patas, ¿cierto? Y aquí le digo return this patas, pero este método sí ya no sería abstracto, porque el método abstracto es cuando yo como que no voy a retornar nada, sino necesito que lo implementen, pero como si ya lo voy a implementar. Yo, por ejemplo, aquí podría crear ese set patas abstracto, ¿sí? Y decirle como que set patas, ¿cierto? Pero aquí él me va a decir, si se dan cuenta aquí el error, venga, lo colocamos aquí un momento. El set patas, yo le digo que le voy a implementar algo. Y él me dice, el método set patas no puede ser implementado porque está marcado como abstracto. Entonces es como que yo tengo que decirle aquí como que no va a retornar nada. Para que él me diga, ok, como es abstracto, entonces ahora sí implementelo en las clases que lo van a heredar. ¿Sí es entendible esa parte? Claro, aquí digamos, eso podría ser un prerequisito, que esos abstractos, digamos, como el de sentarse, set patas, como es un método void, no retorna nada, entonces, o sea, no tiene que retornar nada si es abstracto. Exacto, pero si yo digo, ya no quiero que sea abstracto, sino que lo voy a implementar aquí desde la clase animal, él me dice, ok, ese patas lo puedes utilizar acá, en la clase animal, ¿cierto? Y lo voy a poder utilizar solo, sí o sí, aquí en esta clase porque yo lo definí como privado, ¿cierto? ¿Cómo haría si yo lo quiero, digamos, actualizar en la clase perro? Y no sé, sería igual, sería por medio de los setter y los getter. Exacto, entonces aquí yo lo que voy a decir es, por ejemplo, aquí ya me dijo, mire, la propiedad patas es privado y solo es accesible desde la clase animal, ¿sí? ¿Qué pasa si se dan cuenta, aquí como yo estoy instanciando perro, ¿cierto? Que perro extiende animal, pero la propiedad es privada, entonces él me dice, usted no puede acceder directamente a ella. ¿Qué pasa si yo le coloco acá la propiedad protegida? ¿Sí? ¿El qué me dice? Me dice, la propiedad patas es protegida y solo es accesible desde la clase animal y desde sus subclases, es decir, si yo entro aquí
a perro, yo puedo, digamos, traer esa propiedad patas, pero desde la clase perro, no desde afuera. Desde aquí yo no puedo accederla afuera. La puedo entrar desde aquí, desde la clase animal, o desde la clase perro, que es la que extiende animal. Si es que ahí vimos como que varios conceptos, vimos lo que fue encapsulamiento y vimos lo que fue las clases abstractas. Todo lo estamos manejando aquí en un mismo ejemplo. ¿Sí es claro? Sí, hay ya más claro. Listo, aquí dejemos esta private, la de sobra. Y aquí entonces si quiero acceder a lo de las patas, entonces simplemente aquí yo le digo perro, punto, y aquí yo ya le digo get patas, ¿cierto? Claro, aquí es Para que importante entender que sea una clase normal o sea una clase abstracta, si queremos implementar esos métodos privados o públicos, siempre lo vamos a hacer con getter y con setter. Con los get vamos a obtener el dato y exacto, con los setter vamos a modificar ese dato. exactamente. Básicamente uno cuando va a actualizar algún parámetro siempre coloca el set para actualizarlo y el get para obtener el valor de ese dato. ¿Sí? Básicamente lo que tú estás diciendo. Cuando es una propiedad privada o protegida, lo podemos hacer con set y get para poderlo obtener. Uno se va a encontrar mucho, si ustedes van y buscan bajan alguna librería o algo, van a encontrar muchos set y get porque hay unas propiedades que son privadas. ¿Sí? Entonces ahí es cuando van a entender por qué eh, existen ya los métodos set y get para poder capturar esa información. ¿Listo? Profe, una consulta, y aquí no hay algo como en Java, que yo para ahorrarme el constructor, para ahorrarme los getter y los setter y el toString, también que se utiliza en Java, yo utilizo la notación arroba data, ¿sí? Sí. Y esa arroba data como que me hace todo esto y yo nada más tengo que definirle, digamos, la línea 4, solo eso, no Ah, más como los parámetros y ya. Aquí en TypeScript hay como anotaciones o algo así para hacer el código más corto y más legible. sí, aquí hay unos temas que vamos a ver la otra semana que se llaman decoradores. ¿Sí? Esos decoradores lo que nos va a permitir es utilizar como esas palabras para poder hacer las cosas como más cortas. ¿Sí? Tiene como un concepto similar a lo que me estás comentando que es en Java, y aquí nosotros lo llamamos los decoradores. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver en la otra semana de cómo funciona. ¿Listo? Vale, muchachos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí de cómo es lo del tema de las clases abstractas? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Ah, bueno, aquí les iba a mostrar, yo le hice aquí el tema de perros.getPatas, cuando yo ya lo definí, getPatas, y lo compilé y él me dice, ok, cuando hace el getPatas me devuelve el 4 que yo definí allá arriba. ¿Listo? Entonces, ese es como el concepto de las clases abstractas y encapsulamiento que hemos visto el día de hoy. Eh, si quieren, muchachos, hacemos una pausita de 10 minuticos y venimos a terminar con el tema de las interfaces. Digamos que es como un primer brochazo de lo que son las interfaces y con lo que podemos hacer con las interfaces. Entonces, hagamos una pausita de 10 minuticos y volvemos a las y 25. ¿Listo? Listo, muchachos, ya volvemos.
confirman si están por acá. Listo, Juan Edinson, gracias. Jorge Iván, perfecto, muchachos. Entonces vamos a continuar viendo. Miguel, Juan David, Héctor, listo, gracias. Vamos a continuar el día de hoy viendo un nuevo concepto que son las interfaces. Nosotros cuando estábamos mirando los objetos vimos que era una interfaz para objetos. ¿Ustedes recuerdan más o menos para qué utilizábamos la interfaz en objetos? ¿Alguien me puede decir? ¿Ninguno? Para tipear las propiedades. Exactamente, para tipear como las propiedades que iba a tener ese objeto, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí utilizamos el mismo concepto de interfaz, pero para utilizarlo en clases. Entonces, ¿qué es una interfaz? En TypeScript, una interfaz es un tipo abstracto, que es similar a lo que estábamos viendo, ahorita vamos a ver la diferencia. Un tipo abstracto que define un conjunto de propiedades y métodos que una clase debe implementar, ¿sí? En otras palabras, una interfaz es una forma de definir contratos que deben cumplir las clases que la implementan. Entonces le decimos como que lo que yo defina en esta interfaz, sí o sí, la clase que la vaya a implementar debe tener estas propiedades y métodos que yo defina en esa interfaz. ¿Listo? Básicamente, ¿cómo se define esa interfaz? Nosotros le decimos la palabra reservada interfaz, el nombre que le queramos dar a esa interfaz. Podemos definir las propiedades, los métodos si reciben algún tipo de dato y el tipo de retorno que queramos hacerle y el siguiente método. Digamos que puedo definir propiedades y métodos con los tipos de datos que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo para entender cómo funciona el tema de las interfaces. Entonces voy a crear acá, permítanme, abro acá. Voy a crear otra carpetica acá para no meter todo en la misma, que se va a llamar interface. ¿Listo? Esa interface voy a crear aquí un nuevo archivo para ver la diferencia, que se va a llamar persona.ts. ¿Listo? Entonces, esa interfaz persona, yo cómo la definiría. Voy a dejar, para que no se confunda aquí con las clases, voy a dejar esta interfaz y le voy a decir interface, ¿cierto? Persona. Y aquí voy a definirle unas propiedades y métodos que puedo utilizar. Entonces yo le puedo decir, la interfaz persona va a tener un nombre, una edad, y vamos a colocarle aquí el del saludar, ¿cierto? Y saludar es un método que debe devolver un string. Esto es básicamente lo que yo estoy diciendo acá. Saludar debe devolver un método que sea un string. Hasta aquí yo definí una interfaz básica de lo que es persona, ¿sí? Que si nos vamos a la clase, vamos a la clase aquí persona. Si yo voy a la clase es como si yo le dijera, tengo la clase persona, donde, bueno, tengo la propiedad nombre, la propiedad edad, ¿sí? Y tengo un método que se llama saludar. Si se da cuenta, aquí en la interfaz nosotros no le definimos ningún constructor, ¿cierto? ¿Cómo podemos entonces utilizar o implementar esa interfaz? Para utilizarla, vamos a para, digamos, la clase que implemente esa interfaz, vamos a colocarle, por ejemplo, aquí clase estudiante, ¿sí? Y una palabra que se llama implements, que es implemente de la clase, de la interfaz persona, lo que tengamos allá. Y aquí me va a decir, ok. Aquí de entrada me dice como que, mire, la clase estudiante está implementada incorrectamente con la interfaz persona. El tipo estudiante, o sea, como que no tiene las propiedades y métodos que se implementaron en persona, en la interfaz persona, como es nombre, edad y saludar. Entonces él nos dice aquí como que para que usted pueda implementar esta interfaz, debe sí o sí, por eso se habla como si fuera un contrato, sí o sí debe implementarse lo que es las dos propiedades y este método, ¿sí? Entonces yo tengo que decirle aquí a esta clase estudiante, decirle que tengo aquí un string, ¿sí? Tengo un número y aquí ya es en esta clase sí voy a colocar el constructor. Si se dan cuenta, la diferencia entre interfaz y la forma como nosotros definimos, por ejemplo, una clase abstracta, es que si nosotros a la clase abstracta le vamos a definir propiedades, tenemos que colocarle el constructor, ¿cierto? Mientras que a la interfaz
La interfaz solo me dice, necesito que tenga estas propiedades y estos métodos. Aquí no estoy hablando del constructor ni nada adicional, sino simplemente le digo las propiedades y los métodos que debe tener esa interfaz, ¿sí? Entonces, cuando yo implemento la interfaz persona en la clase estudiante, debo sí o sí colocar las propiedades, que son el nombre y la edad. Debo agregar el constructor para esa clase, que es el nombre y la edad, los inicializo, y debo sí o sí colocar la función que me dijo la interfaz que debo implementar. Si yo le digo acá, por ejemplo, voy a utilizar también un método que se llama despedida, él de una vez me dice como que la clase estudiante está implementada incorrectamente sobre la interfaz persona, porque la propiedad, él lo llama aquí como propiedad, pero es el método de despedida, no existe en la clase estudiante y es requerido en la interfaz persona. Entonces es claro, muchachos, que cuando uno coloca una interfaz o va a implementar una interfaz, sí o sí deben estar todas las propiedades y métodos que yo define acá, ¿sí? Aquí yo no le defino el constructor ni nada por el estilo, sino simplemente defino cuáles son como las propiedades y métodos que voy a utilizar y que debe implementarse en la clase que va a implementar esa interfaz. ¿Listo? Entonces, si yo voy a colocar acá ahora despedida, ¿cierto? Yo le digo, adiós, soy tal y tengo tantos años, ¿cierto? Si yo aquí le definí que es un string, debo retornar un string. Si yo le defino acá que es un número, él me dice aquí como de una vez como que la propiedad de despedida en la clase estudiante está retornando un string y yo estoy esperando y debe retornar es un número, ¿sí? Entonces dependiendo de lo que yo vaya a retornar acá, yo lo defino de esta forma, ¿sí? Entonces cuando yo vaya a utilizar esta interfaz, ¿yo qué voy a implementar? Yo cuando vaya a, digamos, ¿qué debo instanciar? Cuando yo lo vaya a instanciar aquí, voy a hacerlo aquí en el index. Profe, una consulta, esa clase estudiante que hiciste ahí, digamos en un caso hipotético donde la interfaz sea muy grande, que tenga muchos parámetros, esa clase estudiante, perdón, yo la puedo sacar a otro archivo y llamarla, ¿eso se puede hacer? Es decir, que tú digas, por ejemplo, venga, lo miramos, persona, tengo aquí la persona, que tú digas, aquí defino solo la interfaz y necesito... la clase la implemento en otro lado. La clase, por ejemplo, la vamos a implementar acá. Bueno, ahí puede ser. Venga, colocamos estudiante, interfaz, voy a colocarla acá para que se vea que... Entonces voy a implementarla acá, ¿cierto? Él aquí, cuando yo la vaya a implementar, entonces, ¿cómo yo debo implementar la interfaz? Digamos aquí yo ya la coloqué, interfaz persona. ¿Qué tendría que yo hacer aquí para poderla traer? Tendrá que importar esa interfaz. Vamos a hacer la importación también, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, él me dice, ok, vamos no, esto no es persona interfaz. Espere. Entonces yo voy a importar persona, ¿cierto? Pero desde... aquí tendría que salir, estoy aquí en estudiante interfaz, salir de clases, o sea, entrar aquí, perdón, salgo de aquí de clases, ¿cierto? Entro a interfaz, que es la carpeta, y persona, y pues le ponemos el punto .js. Venga a ver qué no encontró. ¿Es un TS? ¿Cómo? ¿Es JS o es TS, profe? Ahí cómo se nombra. No, aquí le colocaríamos el JS para que lo pueda importar, ¿sí? Aquí entonces le colocamos como para utilizarlo en el navegador, lo que les decía yo al principio. ¿Listo? Aquí también les aplicaría eso. Sí, aquí sí necesitaríamos porque de todas formas vamos a importarlo de algún lado. Pero aquí me genera un error, dice el archivo no es un módulo. ¿Será que tengo que hacerle aquí el export? Aquí me faltaba el export. Exportar la interfaz, ¿cierto? De persona. Y aquí importarla, ¿cierto? Y aquí pues yo ya puedo implementar esta interfaz, ¿sí? Y pues aquí tú ya puedes definir, por ejemplo, si vas a utilizar interfaz aquí todas las que quieras, le puedes definir todo lo que necesites
y en las clases importarla solo lo que instancia, o bueno, crear la interfaz. ¿Es común hacer eso o lo más común es hacerlo como le estabas haciendo al inicio? Digamos que lo común, digamos, lo más organizado es ir separando siempre todo, ¿no? Como que yo vea dónde están las interfaces y dónde están las clases. ¿Sí? Este, digamos, es como el orden. Lo mismo, digamos, aquí en las clases abstractas, lo que hicimos aquí, por ejemplo, con Animal TS, uno sí ve mucho esto de que tengo una clase abstracta y después todas las clases que van a implementar esa clase abstracta. Pero las interfaces, si uno, pues, vuelvo y les digo, depende como ustedes ya quieran organizar su proyecto, pero las interfaces siempre uno como que las separa de las clases para no mezclar las cosas, ¿sí? En las clases abstractas sí se ve mucho que uno las vea en el mismo archivo, como le coloqué acá. Como que tengo la clase abstracta que lo voy a utilizar como para definir como qué es lo que debe llevar, y aquí abajo todas las clases que voy a extender de esa clase animal. ¿Sí? Pero aquí es donde se ve como la diferencia entre la interfaz y la clase abstracta. Entonces cuando yo ya la importo acá, yo ya puedo utilizar todo esto de persona, ¿cierto? Y tengo mi clase estudiante interfaz. Ahora si yo la quiero importar esa clase estudiante, ¿qué tengo que hacer acá? Entonces voy a hacer también un import, ¿cierto? De estudiante interfaz. Sí, estudiante interfaz, ¿cierto? Y esto viene de clases estudiante interfaz. Pongámosle el punto .js para que lo podamos utilizar. ¿Cuál es el error acá? ¿Por qué me está generando este error? ¿Qué me falta? ¿Exportar o esa ya la exportamos? Esta no la hemos exportado. Entonces simplemente le damos aquí el export. Y aquí ya debería coger el import que dice clases estudiante interfaz. Otro punto, ¿no, profe? Punto slash. No, porque aquí estamos en la raíz. Estamos en la interfaz.ts. Entonces le decimos, debe entrar a la clase estudiante interfaz.j. Ok, debe ser porque esta no la hemos exportado. O sea, esta no la hemos implementado. Espérame, ¿qué dice acá? Clase estudiante interfaz. Yo la veo bien aquí que dice estudiante interfaz, lo mismo. Y aquí estudiante interfaz le hicimos el export de la clase. ¿Qué puede ser el error? Venga, a ver, el export de la clase está bien. No le veo el error, esperar si es que es algo que estudiante interfaz clases, ahí está bien. Y si le das ahí control clic, se te lleva el archivo de estudiante interfaz. Venga, si es que así como que le mueve si él aquí llega. Está bien. Estudiante interfaz es declarado. Así como que no se puede leer. Pero ¿por qué no se puede leer si lo estoy importando desde clase interfaz? Que estamos haciendo raro. No, lo mismo. Desde. Que me dice como que lo quite de ahí. Pero pues al quitarlo sí lo necesito. Si lo necesito. Estudiante interfaz.ts. No le veo nada raro acá. Venga a ver qué puede ser acá. Aquí lo implementa bien. Espere, probamos de que llegue al menos aquí a estudiante. Porque aquí no le veo el problema. Venga a ver. Dice como que lo voy a utilizar. Módulo estudiante interfaz, más fácil exportar módulo estudiante interfaz. Ya entendí que puede ser. Es que nosotros estamos llamando la clase estudiante,
y se debe llamar Ahí igual. es, Sí, claro, no había visto ese error. Entonces, cuando la clase nosotros le llamamos solo estudiante, pues aquí al importarla él me dice como que no, pero es que usted le está llamando estudiante interfaz y allá la clase se llama ese estudiante nomás. Entonces aquí por eso me generaba ese error, no lo había captado fácilmente. Listo. Entonces, cuando yo ya importo esa clase, ¿cierto? Yo ya tengo allá mi interfaz, tengo mi clase que implementa esa, esa interfaz de persona, ¿cierto? Y la clase estudiante, que es la que voy a instanciar. Entonces simplemente yo le digo led estudiante es igual a estudiante interfaz y le paso los dos parámetros que esa clase va a implementar, que simplemente es el nombre, la edad, y tengo los dos parámetros que puedo utilizar cuando ya esté instanciada. Si yo ya coloco acá estudiante punto, aquí yo ya puedo ver las dos propiedades y los dos métodos. ¿Por qué los puedo ver? ¿Por qué puedo ver las dos propiedades y los dos métodos? Simplemente pues porque aquí yo no he definido si es privado, si es público, sino simplemente todo es público en este momento, ¿cierto? Entonces él por eso me va a dejar ver todo lo que y me va a dejar hacer todo lo que yo quiera, entre comillas, de esa clase. Entonces aquí yo le puedo decir nombre igual a Pedro, ¿cierto? Y si hacemos el console log, pues me va a permitir hacer ese cambio, ¿cierto? Estudiante.nombre. Y aquí capturo los datos, hago el TSC. Pero me faltó aquí. Bueno, aquí compilamos. Y aquí en el index, entonces vamos a ir a interfaz.js. Y si vamos aquí al navegador, él ya me trae el valor de Pedro del archivo interfaz.js. Entonces, si nosotros ya queremos hacer algo acá de utilizar el método saludar, pues lo utilizamos tal cual como lo estamos haciendo. Aquí simplemente le decimos saludar, ¿cierto? Y como yo ya cambié el nombre aquí arriba, entonces me debería decir Pedro, bueno, ¿cómo es que dice acá? Hola, soy Pedro y tengo tantos años, porque yo ya pude cambiar este valor acá, ¿cierto? Si yo recargo acá, perdón, me falta compilar, compila, y él aquí ya me dice, hola, soy Pedro y tengo 20 años. ¿Listo? Entonces, no sé muchachos si tengan alguna pregunta de cómo hicimos esta parte de la interfaz. Hay muchas más cosas que vamos a ir viendo, pero no quiero como saturar de mucha información o más cosas que podamos llegar a confundirlos. Necesitamos primero que como que digeramos bien esta información, entendamos bien cómo funciona y posteriormente ir metiendo como más información del tema de las interfaces y toda cuestión. Es algo muy sencillo que implementamos, pero la interfaz va a permitir hacer otras cositas que nos va a servir para nuestro trabajo. ¿Listo? Si quieres hacemos otro ejercicio aquí con el tema. Ahora vamos a definir una interfaz. No entendí una consulta, o sea, las interfaces las utilizamos así como en estudiantes, ¿cierto? Donde definimos como esos parámetros. En estudiante. Pero estudiante interfaz, recuerda que tenemos la interfaz persona. Espera, cerramos esta, tenemos estudiante y cerremos aquí. Esta es la interfaz persona, donde le pasamos solo las propiedades y los métodos que sí o sí la clase que implemente esta interfaz debe implementar, valga la redundancia. ¿Sí? Por eso decimos como que es el contrato de que si lo va a implementar, sí o sí debe tener esto, ¿cierto? Listo. Y digamos, hasta ahí bien. Pero ahora veo que el resultado de este ejercicio lo pusiste en un archivo llamado interfaces CSS. ¿Eso es una interfaz? No. Es un archivo que no, es un archivo para yo definirlo. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí ejemplo interfaz, no colocarle interfaz. Venga, lo cambiamos para que no quede. O script de interfaz. ¿Cómo lo colocamos para que no genere ejemplo interfaz? Por ejemplo, así que le cambié, espérame. Sí, ahí está bien. Entonces, ejemplo interfaz, yo lo puedo utilizar acá. Aquí lo voy a comprimir
pero entonces aquí en el HTML también tendría que decirlo ejemplo interfaz. Este es solo el archivo, como si fuera el index.js, ¿sí? O el index que voy a utilizar, ¿sí? Entonces aquí yo lo puedo ejecutar, y aquí él vuelve y me ejecuta lo que yo le haya definido acá, ¿sí? Si yo le dejo aquí solo el de Juan, perdón, compilo, ¿cierto? Y aquí ya me sale el de hola, soy Juan y tengo 20 años, ¿sí? Entonces tenemos la interfaz persona, que es lo que donde vamos a definir cuáles son las propiedades y métodos que sí o sí debe implementar la clase que vaya a implementar esta interfaz persona, ¿cierto? Tenemos la clase estudiante interfaz, que es la que se va a encargar de implementar la interfaz persona. Aquí la importamos, ¿cierto? Aquí le dijimos que la clase estudiante interfaz va a implementar esa interfaz persona. La exportamos y esa clase estudiante interfaz sí o sí debe implementar estas propiedades y estos métodos que definieron en la interfaz que tenemos allá arriba. Si yo, por ejemplo, tengo aquí otro método que se llame saltar, aquí, ¿cierto? Yo le voy a decir, retórneme, por ejemplo, aquí esto. Soy Juan y estoy saltando. Él me va a dejar agregar los métodos o propiedades adicionales que yo necesite para poder implementar esta clase, ¿sí? Entonces yo le puedo colocar más propiedades, más métodos a esta clase, pero sí o sí, si estoy implementando desde persona, debo tener al menos estas propiedades y métodos que definimos allá en la interfaz. ¿Listo? Si yo voy a colocar acá en el ejemplo interfaz, que yo ya voy a entrar a saltar, compilo, y una vez compilado me voy para acá, aquí me dice, ok, soy Juan y estoy saltando. Entonces básicamente es como que cuando yo le coloco la interfaz persona, es como decirle lo mínimo que debe tener su clase es esto, es lo mínimo, ¿sí? De ahí para adelante lo que usted quiera colocar pues es adicional a su clase, pero esto es lo mínimo y es el contrato que usted va a firmar con esta interfaz, o como si la interfaz persona dijera, usted para poder implementar esto sí o sí debe tener estas propiedades y estos métodos para poderlo utilizar. Si no, pues voy a generar algún error. Si yo, por ejemplo, ya digo, es que voy a utilizar un método que llama saluda, él dice no, porque aquí hace falta implementar un método que se llama saludar, ¿sí? Y él le va a generar el error. Lo mismo si yo voy a compilarlo acá, él me dice de una vez, aquí me tiene que decir como que usted está, ¿qué pasó? Aquí debió decirme. Profe, yo le podría decir a saludar desde la interfaz que sea opcional. ¿Al método se le puede decir eso o no? No, al método no le puede, porque ya cuando yo defino aquí una interfaz, yo le digo, estos son los que tengo que implementar. Por eso se llama se le dice que la interfaz es como un contrato de que sí o sí se deben implementar. O si no, pues si es opcional, pues tú no la metes ahí, ¿sí? Pero desde la interfaz, digamos, desde la interfaz que tenemos, yo le puedo decir a saludar que pues puede ser opcional. ¿Saludar? Sí, desde ahí yo le podría colocar ese signo de pregunta y decirle que sea opcional. O sea, aquí lo que tú dices es aquí. Eso, no. Él te va a decir, por eso yo te digo, cuando tú colocas, cuando creas una interfaz, tú estás diciéndole que sí o sí tiene que llevar eso que estás definiendo. Si tú ya le dejas aquí algo opcional, pues tú le estás diciendo como que no lo voy a implementar de esa forma, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. Bien. Gracias, profe. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es claro cómo definimos aquí los archivos, cómo los estamos organizando? Digamos que está un poquito, tenemos como varios ejemplos aquí de TypeScript en el mismo proyecto, pero pues podemos, ahorita subo estos ejemplos y pueden descargarlo para empezar a mirar paso a paso lo que estamos haciendo. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Es claro el método. Aquí se hizo mucho por procesar. Sí, señor. ¿Su merced nos puede recordar la diferencia nuevamente entre interfaz y clases abstractas? Porque me parecen que son muy sencillas. Muy sencillas, lo que estoy diciendo, muy parecidas, perdón. Claro que sí. Entonces, cuando tenemos una clase abstracta, entonces espérame que se me trabó aquí el mouse.
Espérame un segundito. Ya. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos una clase abstracta, digamos, la clase abstracta y las interfaces son como herramientas para definir tipos o establecer algún tipo de contrato con las clases que lo van a implementar. Pero hay algunas diferencias que son muy puntuales. Digamos que en una clase abstracta no se puede instanciar directamente, ¿cierto? En su lugar se debe crear una subclase, o sea, lo que hicimos acá, nosotros aquí la clase abstracta no la pudimos instanciar directamente, sino que tuvimos que crear una subclase o crear una clase hija que implementa los métodos y propiedades de esa clase abstracta, ¿cierto? La clase abstracta puede contener métodos y propiedades implementados, así como métodos y propiedades abstractos que deben ser implementados en las subclases. Entonces lo que decíamos como que aquí le está diciendo tengo estos tres métodos abstractos que debe implementar en las subclases, que es muy parecido a lo que hacemos con la interfaz, donde le digo tiene que sí o sí tienen que estar estos tres métodos abstractos que yo estoy definiendo acá, ¿cierto? Y las clases abstractas son una forma útil de definir una estructura de clases común y asegurarse de que todas las clases que la vayan a implementar implementen como los mismos métodos y propiedades que tengan, ¿sí? Una de las principales características es que no pueden ser instanciadas directamente, mientras que en una interfaz es un tipo abstracto también que define un conjunto de propiedades y métodos. Aquí en el de persona es un conjunto que define las propiedades y los métodos que una clase debe implementar, ¿cierto? Las interfaces no pueden contener implementaciones de métodos o propiedades, solo pueden definir la estructura de la clase que las va a implementar. Entonces, si se dan cuenta aquí nosotros simplemente en la clase abstracta que se me hizo, yo puedo definir los métodos, ¿cierto? Yo puedo crear métodos acá dentro de la clase abstracta, mientras que en una interfaz no podemos crear ¿dónde lo tenemos acá? En la interfaz nosotros no podemos crear esos métodos. Si yo voy a colocar acá otro que diga saltar y lo voy a implementar acá, ¿cierto? Aquí que me faltó el 2 puntos y esto va a retornar un string aquí, ¿cierto? Aquí no, esto no tiene función, esto no es de función. Si nosotros vamos a declarar esta función saltar que me va a retornar un string, él aquí me va a generar un error como que usted no puede implementar o sea, en una interfaz yo no puedo implementar una función, ¿sí? Como por ejemplo lo que nosotros hacemos en la clase. Si nosotros vamos a la clase abstracta, nosotros aquí definimos una función donde le pasamos un parámetro y simplemente le definimos algo. Si nosotros nos vamos para acá, quitamos esto por ejemplo, ¿cierto? Aquí él debería dejarme ya implementar la función que queramos o el método, pero él aquí no lo va a dejar. Si se dan cuenta, aquí yo lo definí, setPatas, digamos getPatas, ¿cierto? Aquí lo definí. Si yo le pongo aquí el punto y coma, y él aquí no lo va a tomar porque como tal la interfaz no va a dejar declarar un método aquí adentro, mientras que la clase abstracta sí nos deja declarar esos métodos. ¿Listo? ¿Qué otra puede ser? No, pues la interfaz, lo que les decía, define un contrato como importante, digamos, como que le dice, su método de despedida debe retornar un string, pero ya lo que ustedes quieran implementar ahí adentro, pues ya ustedes lo implementan como lo que ustedes necesitan. Entonces, en resumen, pues una clase abstracta se utiliza para definir una estructura común para un conjunto de subclases o de clases hijas, que nosotros llamamos, mientras que una interfaz se utiliza para definir contratos que deben cumplir las clases que la implementan. ¿Sí es más o menos claro la diferencia? Sí, profe, ya me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Listo, Edinson, vale. ¿Alguien más tiene preguntas? Hay harta información por procesar, por revisar. Yo les recomiendo, ahorita voy a subir los videos y este material de clase para que este fin de semana aprovechen, le den una repasada, lo vayan revisando. Como les digo, pues nosotros ya prácticamente en esta primera semana miramos casi todo el temario de esta unidad 3. A nivel general ya vamos a empezar a entrar como a muy en detalle, empezar a utilizar
las clases, las interfaces, funciones, para empezar a hacer como laboratorio la siguiente semana. ¿Listo? Entonces la idea, muchachos, es que el día lunes y el día martes voy a hacer un repaso, tanto una parte de JavaScript como otra de todo lo que hemos visto de TypeScript, para que quedemos como alineados y aprovechen ese repaso las personas que aún tengan dudas con el tema del taller, como que si dice tengo algo que no me quedó claro para el taller, para ejecutar el taller. Por ejemplo, yo sé que muchos quedaron con dudas con el tema del fetch en JavaScript. Entonces el día lunes voy a hacer como un repasito de ese fetch, voy a hacer un ejercicio rápido y entramos a lo que es TypeScript para hacer como todo el repaso el día lunes y martes, para hacer ese repaso de TypeScript. ¿Listo? Si tienen dudas para esos días puntuales cuando lleguemos a alguna de los temas que hemos visto, me lo hacen saber y damos como solución a esos temas puntuales. ¿Listo? No sé si alguien más tenga dudas, quieran hacer algún comentario, alguna pregunta respecto al curso, respecto a la unidad. ¿Sí, Miguel? El tema de TypeScript, ¿hasta cuándo lo vemos? Ese lo vemos, son 3 semanas, es decir, esta, la siguiente y la de Semana Santa. Ah, ok, todo TypeScript. Todo está TypeScript las 3 semanas. Ok, dale, ¿Listo? gracias. Entonces por eso quiero aprovechar, porque ya en la primera semana pues vimos como a nivel general todo lo que tiene TypeScript, y la idea las siguientes 2 semanas empezar a meterle mucha práctica para aprenderlo bien, cómo manejarlo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Nadie? Listo, muchachos. Yo espero que si no tienen preguntas es porque quedó todo claro y no porque está todo como oscuro, como que no entendemos. ¿Listo? Básicamente la idea es que cuando ustedes tengan algún tipo de dudas o algo, aprovechen las clases, aprovechen el foro. Yo estoy pendiente del foro cuando me hacen preguntas puntuales de las clases o algo, para poderlos ayudar a orientar. ¿Listo? No nos quedemos con dudas. La idea es que todos aprendamos, todos saquemos adelante este curso, y pues que ustedes aprovechen al máximo todo lo que están aprendiendo acá. ¿Sí, Miguel? Yo tengo nada, sino que en una parte yo no pude estar en la clase, Sí. pero alcancé a ver algo del abstract. No sé el abstract exactamente qué es. ¿De las clases abstractas? Sí, exacto. Ok. Esas. Ok, básicamente estas clases abstractas nosotros las utilizamos, como les decía hace un momento, para nosotros definir como una estructura que debe tener una clase que la quiera implementar. Entonces, si nosotros vamos a implementar una clase abstracta, es como decirle, esta clase va a tener, en este caso que nosotros la definimos, bueno, tenemos la palabra reservada abstract, para decir que es una clase abstracta o un método abstracto, ¿sí? Y le decimos abstract clase y el nombre de la clase que vamos a definir. Esta clase abstracta animal es algo que nosotros podemos decir va a tener propiedades y métodos que van a ser como genéricos o transversales para todas las clases que las vaya a implementar. Entonces yo les colocaba el ejemplo, tenemos la clase animal, y un animal tiene sí o sí una propiedad que se llama patas, ¿cierto? Entonces esa clase animal, declaramos la propiedad patas, donde le definimos el constructor, y sí o sí todo animal crea un sonido. Por decir, no sé, si se me escapa algún animal, si me disculpan, pero yo creo que todos los animales crean un sonido, como el gato que dice wow, el gato que hace miau, el pajarito que, bueno, que canta, etcétera. Todos los animalitos, digamos, pueden correr de alguna manera, vamos a colocar como que correr. Yo coloqué este de sentarse, pero no todos los animalitos se sientan, entonces digamos que voy a colocar acá solo estos dos, crear sonido y correr. Son como métodos que son transversales para todos los que vayan a implementar esta clase, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, bueno, y tengo aquí, como yo definí que la propiedad patas es privado, entonces yo debo definir un set y un get en esta clase para poder utilizar esta propiedad, para poderla asignar o actualizar y para poderla retornar. ¿Listo? Entonces aquí simplemente definí la clase abstracta animal. ¿Cómo yo la puedo implementar o cómo la puedo utilizar? Entonces yo lo que hago es creo una clase normal que se va a llamar perro, que va a extender o que va a heredar
los métodos y propiedades de la clase abstracta animal, ¿sí? Y sí o sí, la clase debe implementar al menos los dos métodos que yo definí acá, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí yo ya no tengo ningún constructor porque la clase abstracta ya se encargó de crear ese constructor con la propiedad que tiene de patas. Entonces yo la clase perro simplemente voy a colocar son las propiedades, los métodos que sí o sí me exige que tenga aquí la clase abstracta de animal. Si yo voy a quitar aquí, por ejemplo, yo le digo este no es crear sonidos sino sonidos, él me dice de una vez que la clase perro no puede ser implementada porque el método crear sonido no existe y está en la clase abstracta animal, ¿sí? Entonces sí o sí él me exige como que si usted va a implementar esto, sí o sí tiene que existir los mismos métodos y propiedades que tenga la clase abstracta. ¿Listo? ¿Sí quedó más claro, Miguel? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Listo, perfecto. Vale, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Listo, muchachos, yo creo que entonces que por el día de hoy y por esta semana dejamos hasta aquí. El día lunes voy a empezar entonces el repaso, voy a empezar con JavaScript y vamos a hacer un repaso el día lunes y martes sobre JavaScript y TypeScript hasta lo que vimos el día de hoy. Y ya el miércoles vamos a seguir viendo más conceptos, empezar a hacer algunos laboratorios en clase, porque tenemos, digamos, tiempo suficiente para ir desarrollando y aprendiendo bien TypeScript. Recuerden que TypeScript es fundamental para cuando ya entremos a Angular, cuando ya vayamos a ver como ese framework de desarrollo. Y pues es clave que todos entendamos bien cómo funciona TypeScript para que cuando lleguemos allá a Angular no nos vaya a dar tan duro. ¿Listo? Listo, muchachos, yo creo que eso es todo por hoy. Tengo entendido Laura y Jessica están por acá, que hoy tienen oportunidad de hacer monitorías por si... Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. A las 8:30 empezamos. Yo creo que por acá mismo. Ok. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por su tiempo. Ahí va a quedar el Meet abierto por si necesitan alguna monitoría con Laura y Jessica. Ellas van a estar ahí pendientes. Y nos veríamos el día lunes. Las personas que vayan terminando el taller o que vayan adelantando algo del taller, por favor vayan subiéndolo, vayan dejándolo en el repositorio. Yo este fin de mayo, creo que mañana voy a empezar a hacer como una revisión de los talleres y tratando de retroalimentar lo que más pueda. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho su tiempo, que pasen un buen fin de semana, que estudien mucho, repasen y nos vemos el día lunes. ¿Listo? Muy amable, profe. Feliz noche. Listo, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto, que estén muy bien. Profe, que esté